¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardaba la legendaria Biblioteca de Alejandría? Un faro de conocimiento que iluminó el mundo antiguo, pero cuya historia está envuelta en misterio y especulación. Hoy, desentrañaremos la verdad detrás del mito. La Gran Biblioteca de Alejandría, un nombre que evoca imágenes de estanterías infinitas repletas de sabiduría. Fundada en la ciudad egipcia de Alejandría, se convirtió en un centro de aprendizaje sin precedentes. Su objetivo era recopilar todo el conocimiento del mundo conocido. Esta institución no era solo un depósito de libros, sino un complejo dedicado al estudio y la investigación. Atrajo a eruditos de todas partes, convirtiéndose en un crisol de ideas y culturas. Imagina un lugar donde las mentes más brillantes de la época se reunían para debatir y crear. A pesar de su fama, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un enigma en muchos aspectos. No existe una descripción precisa de su apariencia física. Las fuentes históricas son fragmentarias y a menudo contradictorias. La fecha exacta de su construcción también es objeto de debate. Se cree que fue fundada en el siglo XIII a.C., bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, pero los detalles son escasos. La cantidad de obras que albergaba es otra incógnita. Las estimaciones varían enormemente, desde decenas de miles hasta cientos de miles de rollos de papiro. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, pero la falta de evidencia concreta nos impide saberlo con certeza. Es hora de separar la realidad de la ficción. Muchos mitos rodean a la Biblioteca de Alejandría, alimentados por la fascinación y la falta de información precisa. Nuestro objetivo es desmentir estas ideas erróneas y centrarnos en lo que sabemos con mayor certeza. Uno de los mitos más extendidos es que la biblioteca fue destruida por un incendio provocado por Julio César. Si bien es cierto que un incendio afectó a la ciudad durante su campaña en Egipto, no hay evidencia concluyente de que destruyera la biblioteca por completo. Otro mito común es que la biblioteca contenía todo el conocimiento del mundo antiguo. Si bien era una colección impresionante, es poco probable que abarcara todas las áreas del saber. Además, muchas culturas y regiones del mundo antiguo no estaban representadas en su totalidad. A pesar de las incertidumbres, hay ciertos hechos sobre la Biblioteca de Alejandría que podemos afirmar con relativa seguridad. Sabemos que fue fundada por la dinastía Ptolemaica, gobernantes de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. También sabemos que la biblioteca estaba asociada al Museo de Alejandría, una institución dedicada a las artes y las ciencias. El museo era un centro de investigación donde los eruditos vivían y trabajaban, financiados por el Estado. Además, sabemos que la biblioteca desempeñó un papel crucial en la preservación y difusión del conocimiento. Los eruditos de Alejandría tradujeron y copiaron obras de diferentes culturas, asegurando su supervivencia para las generaciones futuras. Aunque la Biblioteca de Alejandría ya no existe, su legado perdura. Su ejemplo inspiró la creación de otras bibliotecas y centros de aprendizaje en todo el mundo. Su espíritu de búsqueda del conocimiento sigue vivo en la actualidad. La biblioteca nos recuerda la importancia de preservar y compartir la información. Nos enseña que el conocimiento es un bien común que debe estar al alcance de todos. Su historia es una lección sobre el valor de la curiosidad y la investigación. La Gran Biblioteca de Alejandría, más allá del mito, fue un símbolo del poder del conocimiento. Un lugar donde las ideas florecieron y el saber se expandió. Su historia, aunque incompleta, sigue inspirándonos a buscar la verdad y a valorar el aprendizaje. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos la fascinante historia de Alejandría, desde la muerte de Alejandro Magno hasta la creación de su legendaria biblioteca. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. marcó el fin de una era. Su repentino fallecimiento sumió al vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India
en un caos político y militar. Los generales de Alejandro, ambiciosos y sedientos de poder, se disputaron el control de sus territorios. Este conflicto condujo a la fragmentación del imperio en varios reinos helenísticos, cada uno gobernado por un diádoco o sucesor. Entre estos generales destacó Ptolomeo I Sóter, un líder astuto y ambicioso. Reconoció el inmenso potencial de Egipto, una tierra rica en historia, recursos y una ubicación estratégica en el corazón del mundo antiguo. Ptolomeo I se proclamó faraón de Egipto, dando inicio a la dinastía tolemaica. Su visión trascendió la mera conquista. Buscaba fusionar la cultura griega con las tradiciones egipcias, creando una identidad única y poderosa. Ptolomeo I promovió activamente la cultura helenística en Egipto. Fomentó el uso del griego como lengua administrativa y cultural, atrayendo a artistas, filósofos y científicos de todo el mundo helénico. El arte, la filosofía y las costumbres griegas se entrelazaron con las tradiciones egipcias, dando origen a una rica y vibrante cultura híbrida. Este sincretismo cultural se convirtió en el sello distintivo de la era ptolemaica. Una de las contribuciones más significativas de Ptolomeo I fue la fundación de la Biblioteca Real de Alejandría. Inicialmente ubicada en el Palacio Real, esta institución se convirtió rápidamente en un imán para eruditos e intelectuales. La biblioteca albergaba una vasta colección de rollos y manuscritos que abarcaban obras de literatura, filosofía, historia y ciencia. Era un verdadero tesoro de conocimiento, un faro que atraía a los más brillantes pensadores de la época. Bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, 285-246 a.C., la Biblioteca Real experimentó una expansión sin precedentes. Se construyó la Gran Biblioteca, una estructura monumental dedicada a la preservación y difusión del conocimiento. La Gran Biblioteca se convirtió en un símbolo del compromiso tolemaico con la cultura y el saber. Atrajo a eruditos de todo el Mediterráneo, fomentando una vibrante comunidad intelectual en Alejandría. La colección de la Gran Biblioteca creció exponencialmente, convirtiéndose en la más grande y completa del mundo antiguo. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos. La Biblioteca de Alejandría no solo fue un depósito de conocimiento, sino también un centro de investigación y creación intelectual. Los eruditos que trabajaban allí realizaron importantes avances en matemáticas, astronomía, medicina y otras disciplinas. La influencia de la Biblioteca de Alejandría en el panorama intelectual de la era helenística fue inmensa. Moldeó el pensamiento, la ciencia y la cultura de su tiempo, dejando un legado perdurable en la historia del conocimiento. Desafortunadamente, la Gran Biblioteca de Alejandría no sobrevivió al paso del tiempo. A lo largo de los siglos, sufrió incendios y saqueos que diezmaron su colección y finalmente la llevaron a su desaparición. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es una de las mayores tragedias en la historia del conocimiento. La pérdida de tantos textos y saberes representa una herida profunda en nuestro patrimonio cultural. A pesar de su destrucción, el legado de la Biblioteca de Alejandría perdura hasta nuestros días. Su historia nos recuerda la importancia de preservar y difundir el conocimiento, así como el poder transformador de las bibliotecas como centros de aprendizaje. Alejandría, con su mezcla de culturas y su dedicación al saber, sigue siendo un símbolo de la riqueza y la complejidad del mundo antiguo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la relación entre poder, cultura y conocimiento. La historia de Alejandría y su biblioteca ejemplifica la compleja interacción entre el poder político, la cultura y el conocimiento. Nos muestra cómo un imperio, nacido de la conquista, pudo transformarse en un centro de saber que iluminó al mundo antiguo. El legado de Alejandría destaca el impacto perdurable de la cultura helenística y el poder transformador de las bibliotecas como centros de aprendizaje.
Su historia nos inspira a valorar y proteger el conocimiento en todas sus formas. ¿El conocimiento del mundo antiguo se concentraba en un solo punto? ¿Un faro de sabiduría que iluminó la mente de los más grandes pensadores? La gran biblioteca de Alejandría, un nombre que resuena con misterio y grandeza. Fue una de las bibliotecas más famosas de la antigüedad, un símbolo del poder intelectual del mundo helenístico. Pero, ¿qué sabemos realmente de este complejo monumental? No se conservan restos físicos de la biblioteca. Sin embargo, las fuentes antiguas, aunque fragmentarias, nos ofrecen una imagen vívida de su esplendor. Imaginemos un lugar donde el saber era atesorado y compartido. La biblioteca se ubicaba en el barrio real de Alejandría, conocido como Basileia. Esta zona privilegiada era un reflejo del poder y la riqueza de la ciudad, un centro neurálgico de la vida política y cultural. Su ubicación no era casualidad. Basileia era el corazón de la Alejandría tolemaica. Estar allí significaba estar cerca del poder, de los recursos y de la influencia necesaria para mantener una institución de tal magnitud. Era un símbolo de la ambición de los Ptolomeos. La biblioteca no era un único edificio, sino un complejo de estructuras interconectadas. Imaginemos un gran salón principal con estanterías que se extendían hasta el techo, repletas de rollos de papiro. Un laberinto de conocimiento esperando ser explorado. Además del salón principal, existían salas especializadas para diferentes disciplinas, un espacio para la astronomía, otro para la medicina, otro para la filosofía. Cada rincón dedicado a una rama del saber, un universo de información organizado. No podemos olvidar el patio central, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio intelectual. Jardines exuberantes que invitaban a la reflexión y al debate. Un lugar para pasear y meditar sobre los grandes misterios del universo. Y por supuesto, la sala de lectura, con capacidad para miles de personas. Un espacio donde eruditos y estudiantes se reunían para consultar los rollos, intercambiar ideas y dar vida al conocimiento. Un hervidero de actividad intelectual. El museo, Museion, era un centro de investigación y enseñanza fundado por Ptolomeo I Sóter. Estaba estrechamente relacionado con la biblioteca, formando un único complejo de saber. Era el corazón intelectual de Alejandría. El Museion albergaba a un grupo selecto de sabios, conocidos como los filósofos. Estos eruditos se dedicaban al estudio de la filosofía, la astronomía, la matemática, la medicina y otras disciplinas. Eran los guardianes del conocimiento. La biblioteca y el Museion funcionaban como un solo complejo. Compartían recursos, personal y una visión común: la búsqueda del conocimiento. Era una simbiosis perfecta entre la acumulación del saber y su difusión. Los sabios del Museion disfrutaban de un alto estatus social y económico. Recibían alojamiento, comida y salarios del rey. Esto les permitía dedicarse por completo a la investigación, la enseñanza y la producción de nuevos conocimientos. Imaginemos a estos eruditos, inmersos en sus estudios, rodeados de rollos de papiro, debatiendo ideas y desafiando los límites del conocimiento, un ambiente estimulante que fomentaba la creatividad y la innovación. La biblioteca era su principal herramienta de trabajo. Les proporcionaba acceso a una colección inigualable de rollos de papiro que abarcaban todas las ramas del saber. Un tesoro de información a su disposición. Un equipo de bibliotecarios altamente cualificados era responsable de la organización, la catalogación y la conservación de los rollos. Eran los guardianes del saber, los encargados de mantener el orden en el caos del conocimiento. Estos bibliotecarios eran expertos en diferentes disciplinas. Eran capaces de identificar y clasificar los textos de acuerdo a su contenido, asegurando que la información estuviera accesible para los eruditos. Un trabajo meticuloso y esencial. Además, se encargaban de copiar y restaurar los rollos dañados.
un trabajo de preservación que garantizaba la supervivencia del conocimiento a través del tiempo. Eran los héroes anónimos de la biblioteca. La Gran Biblioteca de Alejandría fue un centro de aprendizaje y cultura sin igual. Su colección de textos, su ambiente intelectual y su equipo de sabios la convirtieron en un faro de conocimiento que iluminó el mundo antiguo. Aunque destruida por un incendio en el siglo III d.C., su legado sigue inspirando. La idea de una biblioteca universal, un lugar donde todo el conocimiento del mundo se concentra, sigue siendo un sueño que perseguimos. La pérdida de la biblioteca es una tragedia para la humanidad, pero su memoria nos recuerda la importancia de preservar el conocimiento, de fomentar la investigación y de compartir el saber con el mundo, un legado que debemos honrar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ingresar en la Biblioteca de Alejandría? Imagínala tan vasta que contuviera la sabiduría de civilizaciones enteras. Exploraremos la magnitud y el significado de la colección de la Gran Biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento que iluminó el mundo antiguo. La creación de la colección de la Gran Biblioteca fue un proceso ambicioso y dedicado. Los bibliotecarios no se limitaron a esperar que los textos llegaran, los buscaron activamente. La adquisición de textos originales era una prioridad. Se enviaban emisarios a todos los rincones del mundo conocido para obtener copias de obras importantes. Estos textos provenían de todo el mundo conocido, desde Grecia y Persia hasta Egipto y más allá. Cada rollo representaba una pieza del rompecabezas del conocimiento humano. Este esfuerzo es un testimonio del compromiso de la biblioteca con la recopilación y preservación del saber. Su objetivo era abarcar la amplitud del conocimiento humano. La biblioteca aspiraba a ser un repositorio completo de la sabiduría de la época. Su ambición era inigualable. Para hacer accesible esta vasta colección, la biblioteca contaba con un equipo de copistas y traductores. Su trabajo era esencial para garantizar que el conocimiento pudiera ser compartido. Una tarea crucial era la traducción de textos a griego. El griego era la lengua franca del mundo helenístico, lo que permitía que un público más amplio accediera a las obras. El griego como lengua franca facilitó la difusión del conocimiento. Esto hizo que la biblioteca fuera un centro de aprendizaje internacional. La preservación y accesibilidad del conocimiento eran los objetivos principales. Los copistas y traductores jugaron un papel vital en este proceso. Los copistas eran altamente capacitados y respetados por su habilidad. Su trabajo era fundamental para el mantenimiento de la colección. Su papel crucial en el mantenimiento de la colección no puede ser subestimado. Eran los guardianes del conocimiento. Realizaban un trabajo meticuloso para garantizar la precisión y longevidad de los textos. Cada detalle era importante. Su dedicación aseguraba la preservación para futuras generaciones. Su legado perdura hasta nuestros días. La escala asombrosa de la colección de la Gran Biblioteca es difícil de comprender. Se estima que contenía cientos de miles de rollos. Hablamos de cientos de miles de rollos, una cifra que supera las colecciones de libros de muchas bibliotecas modernas. Su tamaño era impresionante. Superando las colecciones de libros modernos, la Gran Biblioteca era un gigante del conocimiento. Su magnitud era inigualable. La colección abarcaba una amplia gama de temas. Desde filosofía e historia hasta ciencia y literatura, todo estaba representado. Filosofía, historia, ciencia, literatura y mucho más se encontraban en sus estanterías. Era un tesoro de sabiduría. Este vasto compendio es un testimonio de la curiosidad intelectual de la época. Reflejaba el deseo de comprender el mundo. La ambición de los fundadores y mecenas de la biblioteca era crear un centro de conocimiento sin precedentes. Su visión era audaz. El papiro era el soporte principal utilizado para la creación de los rollos. Este material derivado de la planta de papiro era abundante en Egipto. El papiro como soporte principal era ideal para la escritura y la preservación de textos. Su uso era generalizado.
Ligero, duradero y relativamente económico, el papiro era perfecto para la creación de rollos. Facilitaba la producción de grandes cantidades de texto. Su ligereza, durabilidad y costo relativamente bajo lo hacían ideal. Esto permitió la creación de grandes cantidades de textos. El papiro permitió la creación de grandes cantidades de textos, contribuyendo al impresionante tamaño de la colección. Su disponibilidad era clave. Contribuyó al impresionante tamaño de la colección, haciendo posible la preservación de una vasta cantidad de conocimiento. Su impacto fue significativo. La colección no era solo un depósito de textos, era un centro de actividad intelectual. Académicos e investigadores participaban activamente en el estudio y el debate. Académicos e investigadores participaban activamente, estudiando, debatiendo y construyendo sobre el conocimiento existente. Era un lugar de encuentro para las mentes brillantes. Estudiando, debatiendo y construyendo sobre el conocimiento, la biblioteca era un crisol de ideas. Su influencia era palpable. Esta interacción dinámica con la colección fomentaba el avance del conocimiento. La biblioteca era un motor de innovación. Era un centro vibrante de actividad intelectual, donde las ideas florecían y se compartían. Su atmósfera era estimulante. El legado de la gran biblioteca inspira asombro y admiración. Su impacto en la historia del conocimiento es innegable. Este legado inspira asombro y admiración, recordándonos la importancia de preservar y compartir el conocimiento. Su ejemplo nos guía. Es un recordatorio de la importancia de preservar y compartir el conocimiento para las futuras generaciones. Su misión sigue siendo relevante. La Gran Biblioteca de Alejandría fue mucho más que una simple colección de textos. Fue un faro de conocimiento, un centro de aprendizaje y un símbolo de la ambición humana por comprender el mundo. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirándonos a valorar y preservar el conocimiento para las futuras generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se perdieron para siempre con la caída de una de las maravillas del mundo antiguo? La Biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento, sucumbió a un destino trágico. Acompáñanos en este viaje para desentrañar los misterios de su declive y destrucción. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C. por Ptolomeo Pisóster, fue mucho más que una simple colección de rollos. Era un centro de investigación, un crisol de ideas y un símbolo del poder helenístico. Su ambición era recopilar todo el conocimiento del mundo, atrayendo a eruditos de todas partes. Imaginen un lugar donde las mentes más brillantes de la época convergían para debatir, investigar y preservar el saber. El reinado de Ptolomeo Euergetes II, 145-116 a.C., marcó un punto de inflexión crucial. Sus políticas, impulsadas por la ambición política, tuvieron consecuencias devastadoras para la biblioteca. Ptolomeo priorizó la lealtad política sobre la erudición, nombrando bibliotecarios menos cualificados. Este cambio comprometió la integridad intelectual de la institución. El enfoque se desplazó de la búsqueda del conocimiento a la conveniencia política. Este cambio sutil, pero significativo, marcó el comienzo del declive. El año 48 a.C. trajo consigo un desastre que resonaría a través de los siglos: el incendio de Alejandría. Ordenado por Julio César durante su conflicto con Pompeyo, el fuego causó estragos. El debate sobre la magnitud del daño persiste hasta nuestros días. Sin embargo, es innegable que el incendio representó un devastador golpe para la biblioteca. Una porción significativa de los rollos se perdió para siempre en las llamas. Este evento, sumado a la creciente inestabilidad política, debilitó profundamente la institución. Tras el incendio, la biblioteca continuó su lento declive bajo el dominio romano. La falta de financiación constante fue un factor clave en su deterioro. Los emperadores romanos,
a menudo más interesados en el poder militar y la expansión territorial, mostraron indiferencia hacia los estudios intelectuales. Esta falta de apoyo se tradujo en un deterioro gradual de la infraestructura y los recursos. La condición física de los rollos empeoró con el tiempo, amenazando su preservación. La colección, una vez renombrada, comenzó a desmoronarse bajo el peso del abandono. El año 272 de Cristo presenció el saqueo de Alejandría por el emperador romano Aureliano. El destino exacto de la biblioteca durante este evento sigue siendo incierto. Es posible que los rollos restantes fueran destruidos o dispersados durante el saqueo. Este evento marcó para muchos el fin definitivo de esta gran institución. Aunque algunas fuentes sugieren la existencia de una biblioteca más pequeña en el Serapeo, su alcance y significado nunca igualaron a la original. El legado de la Biblioteca de Alejandría se desvaneció en la historia. Más allá de los eventos históricos, existen teorías alternativas sobre la destrucción de la biblioteca. Algunos sugieren que el declive fue un proceso gradual, resultado de la negligencia y la falta de interés. Otros apuntan a la destrucción por parte de fanáticos religiosos en siglos posteriores. Independientemente de la causa exacta, la Biblioteca de Alejandría se ha convertido en un símbolo poderoso. Representa la fragilidad del conocimiento y las consecuencias devastadoras de la inestabilidad política y el abandono. Su historia nos recuerda la importancia de preservar y fomentar los estudios intelectuales. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría representa una trágica pérdida para la humanidad. Se perdieron obras de teatro, tratados científicos, poemas épicos y registros históricos invaluables. El conocimiento que contenían esos rollos podría haber acelerado el progreso humano en diversas áreas. Su desaparición nos privó de una comprensión más profunda de nuestro pasado. La historia de la Biblioteca de Alejandría nos enseña la importancia de proteger y valorar el conocimiento. Debemos aprender de los errores del pasado para evitar que tragedias similares se repitan. En la era digital, se han realizado esfuerzos para reconstruir virtualmente la Biblioteca de Alejandría. Proyectos como la Biblioteca Alexandrina buscan revivir el espíritu de la antigua institución. A través de la digitalización de textos antiguos y la creación de plataformas de acceso abierto, se busca democratizar el conocimiento. Estos esfuerzos representan un intento de honrar el legado de la Biblioteca de Alejandría. La reconstrucción digital no puede reemplazar la pérdida original, pero sí ofrece una oportunidad para inspirar a las futuras generaciones. El espíritu de la Biblioteca de Alejandría vive en la búsqueda constante del conocimiento. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es un recordatorio sombrío de la fragilidad del conocimiento y la importancia de su preservación. Su historia nos enseña que la inestabilidad política, la negligencia y la falta de apoyo pueden tener consecuencias devastadoras para el patrimonio cultural. La Biblioteca de Alejandría no solo fue un depósito de conocimiento, sino también un símbolo de la búsqueda humana de la verdad y la comprensión. Su legado perdido nos insta a valorar y proteger el conocimiento en todas sus formas. ¿Qué precio pagamos por la intolerancia? La destrucción del Serapeum, y con él, la biblioteca hija, nos recuerda que el fanatismo puede consumir incluso los pilares del saber. El Serapeum, un imponente complejo arquitectónico, se erigía como un faro de la cultura en la antigua Alejandría. Dedicado al dios Serapis, fusionaba elementos egipcios y griegos, reflejando el sincretismo religioso de la época. Dentro de este vasto complejo se encontraba la biblioteca hija, un repositorio de conocimiento de gran importancia. Aunque menos famosa que la gran biblioteca, su papel en la preservación y diseminación del saber era crucial. La biblioteca hija no solo albergaba una vasta colección de textos, sino que también servía como un centro de estudio y debate. Su existencia era fundamental para la continuidad del legado intelectual de la antigüedad. Sin embargo,
este centro de conocimiento se vio envuelto en el turbulento contexto del siglo IV, marcado por el creciente conflicto religioso entre cristianos y paganos. La tensión entre estas dos facciones alcanzaría un punto crítico. La destrucción del Serapeum, y con él la biblioteca hija, representa una trágica pérdida de conocimiento. Esta pérdida fue causada directamente por la intolerancia religiosa y el fanatismo que consumieron la época. Conocida como la biblioteca hija, este repositorio de conocimiento era un apéndice vital de la famosa Gran Biblioteca de Alejandría. Su nombre refleja su relación de dependencia y complementariedad. Aunque de menor tamaño que su predecesora, la biblioteca hija no era insignificante. Su escala era considerable y su contenido de gran valor para la comunidad académica de Alejandría. Su propósito principal era ampliar la capacidad de la gran biblioteca, que ya se encontraba sobrecargada. La biblioteca hija ofrecía espacio adicional para albergar nuevos textos y facilitar la investigación. La colección de la biblioteca hija era diversa, abarcando textos filosóficos, científicos y literarios. Se trataba de un verdadero tesoro de conocimiento que reflejaba la amplitud del saber antiguo. Su función principal era servir como un repositorio de conocimiento, preservando textos antiguos para las generaciones futuras. La biblioteca hija era un pilar fundamental de la cultura alejandrina. La importancia de la biblioteca hija radica en su papel como complemento a la gran biblioteca. Juntas, estas dos instituciones formaban un centro de conocimiento sin igual en el mundo antiguo. El siglo IV fue un período de intenso conflicto religioso en el Imperio Romano. El cristianismo, en ascenso, chocaba con las arraigadas creencias paganas. Los principales actores de este conflicto eran los cristianos, que buscaban erradicar el paganismo, y los paganos, que defendían sus tradiciones ancestrales. La animosidad entre ambos grupos era palpable. La causa principal de este conflicto era la creciente animosidad hacia el paganismo por parte de los cristianos. Consideraban las prácticas paganas como idolatría y buscaban su eliminación. El patriarca Teófilo de Alejandría, un líder cristiano influyente, jugó un papel clave en la destrucción del Serapeum. Su celo religioso lo llevó a tomar medidas drásticas contra el paganismo. En el año 391 d.C., el Serapeum fue destruido por una turba cristiana liderada por Teófilo. Este acto marcó un punto de inflexión en la historia de Alejandría y del conocimiento antiguo. La motivación de Teófilo era su celo religioso y su deseo de erradicar el paganismo de Alejandría. Consideraba el Serapeum como un símbolo de la idolatría y buscaba su destrucción. La acción de Teófilo consistió en la demolición del templo y la quema de sus contenidos, incluyendo los valiosos textos de la biblioteca hija. Este acto de barbarie representó una pérdida irreparable para la humanidad. El destino final de la biblioteca hija es un misterio que ha intrigado a historiadores y académicos durante siglos. No existe una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió con sus valiosos textos. Una teoría sugiere que la biblioteca hija fue destruida por completo en el incendio que consumió el Serapeum. Según esta hipótesis, todos sus textos fueron reducidos a cenizas, perdiéndose para siempre. Otra teoría, más optimista, plantea la posibilidad de que una parte de la colección de la biblioteca hija haya sobrevivido a la destrucción. Algunos textos podrían haber sido rescatados o escondidos antes del incendio. La desaparición de los textos de la biblioteca hija está inextricablemente ligada a las luchas religiosas que marcaron el fin de la antigüedad. El fanatismo y la intolerancia fueron los principales culpables de esta pérdida. La destrucción de la biblioteca hija significa una pérdida significativa de conocimiento para la humanidad. Se perdieron textos valiosos sobre filosofía, ciencia, literatura y otras disciplinas.
Este trágico evento sirve como un ejemplo de cómo la intolerancia religiosa puede destruir el patrimonio cultural de una civilización. La destrucción de la biblioteca hija es una advertencia sobre los peligros del fanatismo. La destrucción del Serapeum y la biblioteca hija es un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. El saber es un tesoro que debemos preservar para las generaciones futuras. Es fundamental que aprendamos de la historia y tomemos medidas para evitar que tragedias como la destrucción de la biblioteca hija se repitan. La preservación de los tesoros culturales es una responsabilidad de todos. La pérdida potencial de conocimientos invaluables sobre el pensamiento y la civilización antigua es una consecuencia directa de la destrucción de la biblioteca hija. No podemos permitir que la intolerancia nos prive de nuestro legado cultural. Este evento destaca los peligros del extremismo religioso y la importancia de promover la tolerancia y el respeto entre diferentes culturas y creencias. La diversidad es una fortaleza, no una debilidad. La necesidad de fomentar la tolerancia y la comprensión en un mundo diverso es más importante que nunca. Debemos aprender a convivir pacíficamente, respetando las diferencias de los demás. La destrucción de la biblioteca hija es una advertencia sobre las consecuencias devastadoras del conflicto religioso y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los desacuerdos. El diálogo y la negociación son fundamentales. Tenemos la responsabilidad de salvaguardar nuestro patrimonio colectivo y proteger los tesoros culturales que nos han legado nuestros antepasados. La educación y la conciencia son las mejores herramientas para lograr este objetivo. ¿Qué podemos hacer para honrar la memoria de la biblioteca hija y evitar que su destino se repita? Te invito a reflexionar sobre este evento histórico, a compartir este conocimiento con otros y a apoyar iniciativas que promuevan la preservación del patrimonio cultural y la tolerancia religiosa. Investiga más sobre la historia de la Biblioteca de Alejandría. Participa en debates sobre la importancia de la tolerancia religiosa y apoya a organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural. Ubicada en la vibrante ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno, no era simplemente un depósito de libros, era un crisol de ideas, un centro neurálgico donde florecieron la ciencia, la filosofía y las artes. Imagina un lugar donde eruditos de todo el mundo se reunían para compartir sus descubrimientos, debatir teorías y colaborar en la búsqueda de la verdad. La Biblioteca de Alejandría fue precisamente eso, un espacio único para el intercambio intelectual. Este centro de pensamiento racional impulsó el desarrollo de la ciencia y la filosofía de una manera sin precedentes. Su influencia se extendió por siglos, dejando una huella imborrable en la historia del conocimiento humano. La biblioteca existió durante siglos, convirtiéndose en un espacio sagrado para la investigación, el debate y la colaboración. Era un lugar donde las mentes más brillantes de la época podían reunirse para explorar los misterios del universo. Figuras clave como Eratóstenes, Arquímedes e Hipatia dejaron su impronta en la Biblioteca de Alejandría, contribuyendo significativamente al avance del conocimiento en sus respectivos campos. Sus legados perduran hasta nuestros días. La Biblioteca de Alejandría albergaba una colección monumental de textos, provenientes de diversas culturas y disciplinas. Se estima que llegó a contener cientos de miles de rollos de papiro, una verdadera enciclopedia del saber antiguo. Entre sus tesoros se encontraban obras de matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y literatura. Los eruditos de la biblioteca se dedicaban a estudiar, traducir y preservar estos textos, asegurando su supervivencia para las generaciones futuras. La biblioteca fue un centro de profundización en áreas como la geometría, la trigonometría y la mecánica. Los estudiosos de Alejandría realizaron importantes avances en estas disciplinas, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna.
También se realizaron importantes investigaciones en medicina y ética. Los médicos de Alejandría practicaban la disección y la vivisección, lo que les permitió obtener un conocimiento más profundo del cuerpo humano. Los filósofos, por su parte, exploraban cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida. El impacto de la Biblioteca de Alejandría en el pensamiento científico y filosófico es innegable. Sus eruditos realizaron descubrimientos revolucionarios que transformaron nuestra comprensión del mundo. Eratóstenes, por ejemplo, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, utilizando solo herramientas rudimentarias. Su logro es un testimonio del poder del razonamiento lógico y la observación cuidadosa. Arquímedes, otro genio que floreció en Alejandría, desarrolló principios fundamentales de la física y la ingeniería. Sus inventos y descubrimientos tuvieron un impacto duradero en la tecnología y la ciencia. Hipatia, una filósofa y matemática brillante, continuó la tradición de investigación y enseñanza en la biblioteca. Su vida y su trágica muerte la convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la búsqueda del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento del pasado. Sus eruditos se dedicaron a copiar y traducir obras antiguas, asegurando que no se perdieran para siempre. Su legado inspiró el Renacimiento, un periodo de florecimiento artístico, científico y cultural que marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. La Biblioteca de Alejandría reavivó el interés por la ciencia y la filosofía clásicas, impulsando el desarrollo del pensamiento moderno. A pesar de su destrucción, el legado de la Biblioteca de Alejandría perdura hasta nuestros días. Nos recuerda la importancia de la investigación, la colaboración y la preservación del conocimiento. El pensamiento racional, fomentado en la Biblioteca de Alejandría, es la base del desarrollo de la ciencia, la filosofía y la cultura. Su ejemplo nos inspira a seguir buscando la verdad y a construir un futuro mejor para la humanidad. La Biblioteca de Alejandría nos enseña que el conocimiento es un tesoro invaluable que debemos proteger y compartir. Su historia es un recordatorio de la importancia de la libertad de pensamiento y la búsqueda constante de la verdad. ¿Qué podemos aprender de la Biblioteca de Alejandría? Que la curiosidad, la colaboración y la perseverancia son las claves para desbloquear los secretos del universo y construir un mundo más justo y sabio. No fue solo un edificio lleno de pergaminos, fue una idea, una visión de un mundo donde el saber era accesible a todos. Dejó una marca imborrable en la historia del aprendizaje, transformando la forma en que las civilizaciones entendían y compartían el conocimiento. Su influencia se extendió más allá de sus muros físicos. Inspiró la creación de otras grandes bibliotecas, convirtiéndose en un modelo a seguir para la preservación del saber. Moldeó el curso del desarrollo intelectual durante siglos. La Biblioteca de Alejandría sirvió de inspiración para otras grandes bibliotecas que surgieron a lo largo de la historia. Estas instituciones también se dedicaron a la recopilación y conservación del conocimiento. Un ejemplo notable es la Biblioteca de Pérgamo, ubicada en la antigua ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía. Esta biblioteca rivalizó con la de Alejandría en tamaño e importancia. Otra biblioteca importante fue la Biblioteca de Bagdad, también conocida como la Casa de la Sabiduría. Esta institución floreció durante la Edad de Oro del Islam y fue un centro de traducción y estudio de textos antiguos. El modelo de Alejandría resonó profundamente en el mundo islámico medieval, donde el conocimiento era altamente valorado. Los eruditos árabes reconocieron el valor de preservar y expandir el conocimiento. Eruditos árabes emprendieron una tarea monumental, la traducción de textos griegos antiguos al árabe. Este esfuerzo permitió la preservación de textos que de otra forma se habrían perdido. La preservación de textos griegos antiguos fue un acto de transmisión cultural de gran importancia.
Enriquecimiento del mundo islámico con el conocimiento de la antigüedad clásica. Aseguró la supervivencia de obras científicas cruciales, permitiendo el avance de la medicina, la astronomía y las matemáticas. Aseguró la supervivencia de obras filosóficas cruciales, como los escritos de Aristóteles y Platón. Este esfuerzo fue un beneficio para futuras generaciones, ya que permitió que el conocimiento de la antigüedad clásica llegara hasta nuestros días. El legado de Alejandría jugó un papel fundamental en el surgimiento de universidades durante la Edad Media. Estas instituciones se inspiraron en el concepto de un centro centralizado para el aprendizaje. La importancia de los libros como herramientas para la educación y la investigación fue un concepto clave heredado de Alejandría. La disponibilidad de textos, facilitada por el desarrollo de la imprenta, impulsó el crecimiento del conocimiento. Impulso a la difusión de ideas, permitiendo que el conocimiento se extendiera más allá de los círculos académicos. Sentó las bases para el sistema universitario moderno, donde las bibliotecas son un componente esencial. El impacto de Alejandría es evidente en la centralidad de las bibliotecas en la educación moderna. Las bibliotecas siguen siendo espacios vitales para el aprendizaje y la investigación. Proporcionan acceso a una vasta gama de información, desde libros y revistas hasta bases de datos y recursos en línea. Fomentan una cultura de indagación, donde los estudiantes pueden explorar sus intereses y descubrir nuevas ideas. El espíritu de Alejandría continúa inspirando la búsqueda del aprendizaje y la preservación del conocimiento humano. Este legado es un beneficio para generaciones futuras, asegurando que el saber se transmita de generación en generación. La leyenda cuenta que en el siglo VII, tras la conquista árabe de Egipto, el califa Omar ordenó la destrucción de la gran biblioteca. Se dice que justificó su decisión argumentando que si los libros contenían información acorde al Corán, eran redundantes, y si contradecían sus enseñanzas, eran peligrosos. Esta imagen de Omar como el destructor de la sabiduría antigua ha perdurado durante siglos. Sin embargo, ¿es esta la verdad completa? ¿O estamos ante una simplificación histórica con motivaciones políticas y religiosas? La idea de una destrucción repentina y premeditada choca con la realidad histórica. Existen teorías que sugieren que la biblioteca ya se encontraba en declive mucho antes de la llegada de los árabes. Incendios accidentales, guerras civiles y la falta de apoyo económico pudieron haber contribuido a la gradual desaparición de la biblioteca. ¿Fue la conquista árabe el golpe final a una institución ya moribunda? Otra teoría apunta a una decadencia gradual a lo largo de siglos. La negligencia en la conservación de los manuscritos, la falta de fondos para mantener la biblioteca y la creciente competencia de otras instituciones académicas pudieron haber erosionado su importancia. La biblioteca de Pérgamo, por ejemplo, se convirtió en un importante centro de conocimiento, rivalizando con Alejandría. Fue la competencia y no la destrucción lo que condenó a la gran biblioteca. Es crucial analizar las fuentes históricas con un ojo crítico. No podemos aceptar las leyendas como verdades incuestionables. La historia está escrita por vencedores y vencidos, y a menudo está teñida de prejuicios y propaganda. La leyenda de Omar como destructor de la biblioteca podría haber sido creada por cristianos bizantinos para demonizar a los musulmanes. ¿Estamos ante una campaña de difamación histórica? La primera mención de la quema de la biblioteca por orden de Omar aparece siglos después de la conquista árabe. Esto levanta serias dudas sobre su veracidad. ¿Por qué tardó tanto en surgir esta historia? ¿Es posible que la leyenda fuera una herramienta de propaganda utilizada durante las guerras entre el Imperio Bizantino y el Califato Árabe? ¿Estamos ante una manipulación histórica con fines políticos? El debate sobre la responsabilidad de la desaparición de la gran biblioteca de Alejandría sigue abierto. No existe una respuesta definitiva y probablemente nunca la haya. Este video no pretende ofrecer una conclusión definitiva, sino invitar a la reflexión y al análisis crítico.
La historia es compleja y rara vez se reduce a una simple narrativa de buenos y malos. La desaparición de la Gran Biblioteca de Alejandría, ya sea por un acto de destrucción o por una lenta decadencia, es un símbolo de la fragilidad del conocimiento. Nos recuerda la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural. La pérdida de la biblioteca representa la pérdida de miles de manuscritos, de ideas y de perspectivas que podrían haber enriquecido nuestra comprensión del mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta tragedia? La historia de la Gran Biblioteca de Alejandría nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lucha contra la ignorancia y la intolerancia. El conocimiento es un arma poderosa contra el fanatismo y la opresión. Debemos defender la libertad de pensamiento y la libre circulación de ideas. La censura y la destrucción del conocimiento son actos que atentan contra la humanidad. La Gran Biblioteca de Alejandría puede haber desaparecido, pero su legado perdura. Nos inspira a construir nuevas bibliotecas, a promover la educación y a fomentar el amor por el conocimiento. Debemos apoyar a las instituciones que se dedican a la preservación del patrimonio cultural y a la difusión del conocimiento. La cultura es un tesoro que debemos proteger para las generaciones futuras. La historia de la Gran Biblioteca de Alejandría es un recordatorio de la importancia de la educación y la cultura. Debemos trabajar juntos para construir un futuro donde el conocimiento sea accesible para todos. La ignorancia es un peligro que amenaza a la humanidad. La educación es la herramienta más poderosa para combatirla. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo el conocimiento del mundo se perdiera en un instante? La Biblioteca de Alejandría, un faro de sabiduría en la antigüedad, sigue resonando en nuestra imaginación como un símbolo de conocimiento perdido y la fragilidad de la cultura. La imagen de la Biblioteca de Alejandría consumida por las llamas es poderosa y persistente. Evoca la idea de una pérdida irreparable, un golpe devastador para la humanidad. Este mito nos atrae porque representa la posibilidad de que todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, pueda desaparecer. Es un recordatorio de la vulnerabilidad del conocimiento. La biblioteca se convierte así en un símbolo de la fragilidad del saber. Nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger y preservar nuestro patrimonio cultural. Contrario a la creencia popular, la Biblioteca de Alejandría no albergaba todo el conocimiento. Era una vasta colección, sí, pero no exhaustiva. Su colección se centraba principalmente en la cultura griega y egipcia. No abarcaba todas las culturas ni todas las ramas del saber conocidas en la antigüedad. La destrucción de la biblioteca no fue un evento único y catastrófico. Fue un proceso gradual, resultado de incendios, conflictos y negligencia a lo largo de siglos. La pérdida de libros y manuscritos fue sin duda un golpe para la erudición. Sin embargo, no significó la desaparición total del conocimiento de la época. El mito de la Biblioteca de Alejandría ha sido utilizado en la literatura y el cine para explorar temas profundos. La pérdida, la memoria y la búsqueda del conocimiento son recurrentes. En Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la quema de libros simboliza la censura y la opresión. La novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión. La persecución intelectual y la supresión de ideas son temas centrales en esta obra. La Biblioteca de Alejandría, en su versión mítica, sirve como un espejo de estas problemáticas. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, también utiliza la biblioteca como un espacio de poder y secreto. La trama gira en torno a la protección y el control del conocimiento. El mito de la Biblioteca de Alejandría nos recuerda la importancia vital de preservar el conocimiento y la cultura. La pérdida de bibliotecas, archivos y museos es una tragedia para la humanidad. Estos espacios son guardianes de nuestra historia y nuestro futuro.
Su destrucción o negligencia afecta nuestra capacidad de comprender el pasado y construir un mejor mañana. La construcción de nuevas bibliotecas y la revitalización de las existentes es una necesidad imperante. Debemos invertir en la preservación del saber. La digitalización de la información es otra herramienta crucial para garantizar el acceso al conocimiento. Permite protegerlo de desastres y hacerlo accesible a un público más amplio. Debemos aprender de la historia y evitar que la pérdida de la Biblioteca de Alejandría se repita. La preservación del conocimiento es una responsabilidad colectiva. El mito de la biblioteca perdida nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad del conocimiento. Nos recuerda la importancia de su preservación y difusión. Debemos proteger y difundir el saber para evitar que se pierda en las llamas del olvido. La cultura y el conocimiento son pilares fundamentales de nuestra sociedad. La Biblioteca de Alejandría, tanto en su realidad histórica como en su representación mítica, sigue siendo un faro de inspiración. Nos impulsa a valorar y proteger el legado del pasado. El mito nos recuerda la necesidad de proteger y difundir el saber. Evitar que se pierda en las llamas del olvido es una tarea que nos compete a todos. La Gran Biblioteca de Alejandría, un nombre que resuena con misterio y grandeza, fue mucho más que un simple depósito de libros. Fue el corazón intelectual del mundo antiguo, un centro de erudición sin igual. Imagina estanterías interminables repletas de rollos de papiro, cada uno conteniendo los secretos del universo conocido. Se estima que albergó cientos de miles de estos rollos, cubriendo temas que iban desde la filosofía y la literatura hasta la ciencia y la medicina. La biblioteca atrajo a los mejores eruditos, pensadores y científicos de todo el mundo conocido. Estos sabios se dedicaban a la investigación, la traducción y la preservación del conocimiento, creando un ambiente de intensa actividad intelectual. La Gran Biblioteca no solo era un archivo, sino un centro de investigación vibrante. Los eruditos se dedicaban a la copia de manuscritos, la traducción de obras de diferentes culturas y la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación original. Era un crisol de ideas. A pesar de su importancia, el destino final de la Gran Biblioteca de Alejandría sigue siendo un misterio. Su desaparición es una de las grandes tragedias de la historia intelectual. No se sabe con certeza cómo se perdió la vasta colección de rollos de papiro. Las fuentes históricas son fragmentarias y contradictorias, dejando espacio para la especulación y el debate. Se han propuesto varias teorías sobre la destrucción de la biblioteca. Un incendio accidental, un ataque deliberado durante un conflicto bélico o la lenta erosión del tiempo son algunas de las posibilidades. La verdad, lamentablemente, permanece oculta. Más allá de su historia concreta, la Gran Biblioteca de Alejandría se ha convertido en un símbolo poderoso. Representa la importancia del conocimiento, la búsqueda del saber y el poder del intelecto humano. La biblioteca encarna el valor de la investigación, la preservación y la difusión del conocimiento. Nos recuerda que el saber es un tesoro que debe ser protegido y compartido con las generaciones futuras. La existencia de la Gran Biblioteca es un testimonio del avance humano y la capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Es un recordatorio de que la curiosidad y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para el progreso de la humanidad. La desaparición de la Gran Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia histórica, sino también una advertencia. Nos recuerda la fragilidad del conocimiento y la importancia de protegerlo. La destrucción de la biblioteca, atribuida a diversos factores, subraya la vulnerabilidad del conocimiento ante la negligencia, la violencia y la falta de previsión. La historia de la biblioteca nos recuerda que el conocimiento no es indestructible. Requiere cuidado, protección y una inversión constante para asegurar su supervivencia. Los gobiernos pueden ser promotores del progreso intelectual, apoyando la investigación y la educación.
pero también pueden ser destructores, ya sea por negligencia, censura o la supresión de la libertad de pensamiento. A pesar de la pérdida de la gran biblioteca, el conocimiento no se pierde por completo, se transforma, se transmite y continúa influyendo en nuestro mundo. El conocimiento nunca desaparece por completo. Se transforma a través de las generaciones, adaptándose a nuevos contextos y enriqueciéndose con nuevas perspectivas. Se transmite a través de libros, enseñanzas y la tradición oral. Las ideas y descubrimientos de los antiguos griegos, preservados en otras bibliotecas y transmitidos a través de la tradición, siguen influyendo en nuestro mundo. Su legado perdura en la ciencia, la filosofía, el arte y la literatura. En la era digital, con la explosión de información que nos rodea, tenemos una mayor responsabilidad de preservar y difundir el conocimiento. La abundancia de información en la era digital nos presenta un desafío: cómo discernir la verdad de la falsedad, cómo organizar y preservar el conocimiento valioso. Debemos utilizar las nuevas tecnologías para proteger y compartir el conocimiento, evitando la destrucción o la pérdida de información importante. La creación de archivos digitales y la promoción del acceso abierto son pasos cruciales. La historia de la Gran Biblioteca de Alejandría nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cultura y el conocimiento en nuestras vidas. ¿Qué valor le damos al conocimiento en nuestra sociedad? ¿Estamos haciendo lo suficiente para protegerlo y promoverlo? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos. Debemos proteger y promover la investigación, la educación y el acceso a la información. Debemos apoyar a las bibliotecas, los museos y las instituciones educativas que preservan y difunden el conocimiento. Construyamos un futuro donde el conocimiento florezca, donde se transmita a las generaciones futuras y donde se utilice para el bien común. Un futuro donde la llama de la Gran Biblioteca de Alejandría siga ardiendo. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir a este futuro? Comparte este video con tus amigos y familiares. Visita tu biblioteca local y descubre un nuevo mundo de conocimiento. Apoya a las organizaciones que promueven la educación y la investigación. Juntos podemos asegurar que el legado de la Gran Biblioteca de Alejandría perdure para siempre.